Hola amigos, ¿cómo estáis? Ayer Rusia e Irán firmaron el Tratado de Asociación Estratégica con una duración de 20 años, y hoy Nigeria, una de las economías más grandes de África, se ha unido a los BRICS. Malas noticias para el imperio, pero sobre todo para la Unión Europea. Se trata de una de las mayores economías del continente que comparte intereses convergentes con los demás miembros del grupo. Nigeria es el país más poblado de África. Nigeria se ha unido oficialmente a los países BRICS como Estado asociado, según lo comunicó el viernes el Ministerio de Exteriores de Brasil, que ejerce la presidencia temporal en esa agrupación intergubernamental. Nigeria se convierte en el 9º país asociado de los BRICS, junto con Bielorrusia, Bolivia, Kazajistán, Cuba, Malasia, Tailandia, Uganda y Uzbekistán, reza el comunicado, en el que se destaca que el país más poblado de África y una de las mayores economías del continente comparte intereses convergentes con los demás miembros del grupo. Por su parte, Putin, en la rueda de prensa posterior a la firma del tratado con Irán, recalcó minuciosamente la frase «firmamos un documento disruptivo». Esto llama mucho la atención, porque es una de esas palabras poco usadas, que cuando se recalcan quiere decir que hay que fijarse en ellas, y si te fijas el significado es enorme, porque hacer una disrupción no es ni más ni menos que la acción de impedir que algo, especialmente un sistema, proceso o evento, continúe como de costumbre o como se esperaba. Lo que yo interpreto como que los tratados que Rusia está firmando, en los que se puede incluir los países BRICS, que cada vez son más, y la cola para entrar da la vuelta al mundo. Se interpreta perfectamente que tienen la misión de romper la hegemonía colonialista occidental, en otras palabras, una disrupción para impedir el proceso colonialista de la OTAN. Estas noticias son alarmantes para la Unión Europea en su conjunto, porque la jugada de destruir Rusia le ha salido desastrosa, y se ha quedado colgada de la brocha y con el culo al aire, porque ya todo el mundo sabe qué hacerse con las riquezas rusas. Era de importancia vital para la subsistencia económica de la Unión Europea, e incluso de Estados Unidos, porque ahora, que ya les es muy difícil robar, están en problemas. La Unión Europea, además de haber perdido la guerra con Rusia, se ha quedado sin el gas ruso que nos llegaba por las tuberías que la OTAN reventó. Y estamos viendo la ridiculez de que la Unión Europea está comprando gas natural licuado ruso compulsivamente, a un ritmo récord. Le declaran la guerra a Rusia, la quieren desmantelar, y sin embargo les traiciona el subconsciente, y reconocen que no pueden vivir sin el gas ruso y se saltan sus ridículas sanciones, reconociendo implícitamente que la guerra la hicieron para robarle a Rusia sus riquezas naturales. Pero para empezar la Tercera Guerra Mundial como han empezado, ¿qué ha podido ocurrir para semejante paso criminal? Si tenía el gas ruso muy barato, no hace falta decirlo porque es voz populi, se define con una sola palabra: rusofobia, que ha sido alimentada por el discurso del odio que ya se ha implantado en el Cuarto Reich occidental, un nazismo que se está apoderando de todo Occidente. Están muy nerviosos, y nos están ocultando muchas cosas, en lo que respecta a las compras compulsivas de gas de la Unión Europea, que pueden tener que ver con que la reserva de gas inglesas y sobre todo las noruegas se están agotando. Según Político, a principios de 2025, la Unión Europea está comprando activamente gas natural licuado ruso y los volúmenes de compra alcanzarán niveles récord. Los datos proporcionados por la firma de análisis Pleri, analizados por Político, muestran que en las 2 primeras semanas de 2025, la Unión Europea, de 27 naciones, importó 837.300 toneladas métricas de gas natural licuado de Rusia. Se trata de una cifra récord en comparación con las 760.000 toneladas del mismo periodo del año pasado. El regulador noruego informó anteriormente que el año pasado el país produjo 240.000 millones de metros cúbicos de petróleo equivalente, un récord en los últimos 15 años. Sin embargo, para 2035 la producción caerá a 110.000 millones de metros cúbicos de petróleo equivalente debido al agotamiento de las reservas. Y es aquí donde radica la alarma, en el agotamiento de las reservas de gas en Noruega. Hoy ha publicado Avia una entrevista con el hombre que preparó una conspiración contra Lukashenko, que deja al descubierto lo que todo el mundo sabemos: el nazismo de Occidente. Estados Unidos tiene la culpa de todo,
el organizador de la conspiración contra Lukashenko en 2021, condenado a 11 años de prisión, concedió una entrevista inesperada. Yuri Zenkovich, el organizador de la conspiración contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, en 2021, condenado a 11 años de prisión, concedió una entrevista al canal de televisión estatal ONT. Fue presentado al aire como un politólogo y experto, donde discutió los métodos de política de información de Estados Unidos y su impacto en el espacio postsoviético. Zenkovich, que en septiembre ya concedió una entrevista al canal de televisión Bielorrusia 1, admitió su culpa y pidió disculpas a Lukashenko. Luego fue presentado como condenado por organizar una conspiración para tomar el poder del gobierno. La nueva entrevista tenía un contexto diferente. Zenkovich, presentado como experto, discutió el papel de Radio Liberty, que figura como medio agente extranjero, y otros medios en la promoción de las políticas de poder blando estadounidenses. Según Zenkovich, Estados Unidos utiliza canales de información como Radio Liberty para influir en la opinión pública en los países postsoviéticos. Describió estos recursos como herramientas capaces de provocar protestas, revoluciones de color e incluso un cambio de gobierno. Zenkovich sostiene que el objetivo principal de tales acciones en Bielorrusia es destituir a Alexander Lukashenko y reemplazarlo por un líder más leal que seguirá los intereses de Estados Unidos. También señaló que se utilizan métodos similares en otros países de la región, incluidos Rusia, Ucrania y Kazajistán. En última instancia, según Zenkovich, Washington busca establecer regímenes más manejables y tomar el control de las economías y recursos de estos países. A pesar del contenido de la entrevista, expertos independientes y activistas de derechos humanos expresan dudas sobre la sinceridad de las declaraciones de Zenkovich. Muchos han establecido paralelismos con el caso de Roman Protasevich, un periodista bielorruso detenido en 2021 después de que un vuelo de Ryanair se viera obligado a aterrizar en Minsk. Sus declaraciones públicas también despertaron sospechas de que fueron hechas bajo presión. Según las autoridades bielorrusas, el objetivo del grupo era eliminar físicamente al presidente y tomar el poder. En 2022, Zenkovich, que tiene doble ciudadanía estadounidense y bielorrusa, fue condenado junto con otros acusados en el caso. Fue detenido en Moscú durante una operación especial del Servicio de Seguridad ruso y entregado a las fuerzas de seguridad bielorrusas. Así actúa Occidente con sus guerras y revoluciones de color, y como Rusia les ha jodido su monopolio favorito, están atacados de los nervios. Lo último viene de Alemania, donde a cuenta de Putin están a hostias entre colegas hasta hace poco. La rusófoba por antonomasia, Anna-Lena Baerbock abandonó la reunión después de que el canciller Olaf Scholz vetara el suministro de armas a Ucrania. La todavía ministra de Asuntos Exteriores alemana, Anna-Lena Baerbock, abandonó desafiante una reunión gubernamental después de que el canciller Olaf Scholz vetara un proyecto para asignar 3.000 millones de euros en ayuda militar a Ucrania. El incidente, que tuvo lugar frente a políticos y periodistas, causó revuelo y se convirtió en evidencia de las crecientes tensiones entre dos figuras clave de la política alemana, así lo informó el periódico Bild. Según la publicación, la decisión de Scholz de bloquear el paquete de ayuda provocó un silencioso descontento con Baerbock. El canciller intentó detener a la ministra, pero ella abandonó la reunión, subrayando la gravedad de los desacuerdos dentro del gobierno. El episodio fue la culminación de largas discusiones y debates en torno a la estrategia de Alemania para apoyar a Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa de Alemania dedicaron varios meses a preparar un proyecto, que incluía un importante paquete de armas para Ucrania. Se planeó incluir 3 baterías antiaéreas Iris-T, misiles guiados Patriot, 10 obuses de ruedas y munición de artillería. Scholz, que anteriormente había declarado repetidamente la necesidad de un enfoque equilibrado para apoyar a Ucrania, explicó su decisión por el deseo de evitar una escalada del conflicto y riesgos para la seguridad europea. El canciller también se opone a la transferencia de misiles Taurus de largo alcance a Ucrania, enfatizando la importancia de minimizar la amenaza de que Alemania se vea arrastrada a un conflicto directo con Rusia. En cuanto a la guerra,
Rusia lleva tiempo que ha cambiado el formato. Hoy mismo ya ha bombardeado edificios administrativos, y la ciudad de Kiev ha amanecido inundada de aguas residuales. El 18 de enero de 2025, un edificio administrativo en Kiev fue alcanzado y quedó parcialmente destruido. Así lo informó el Servicio Estatal de Ucrania para Situaciones de Emergencia en su canal oficial de Telegram. El incidente ocurrió a primera hora de la mañana en condiciones de alerta aérea. En el lugar trabajan 84 socorristas y están involucrados 22 unidades de equipo básico y especial de bomberos y salvamento. Los equipos de rescate continúan limpiando los escombros, revisando las instalaciones en busca de posibles víctimas y trabajando para evitar una mayor destrucción del edificio. Hasta el momento no ha habido información sobre el número de víctimas y heridos. Las tropas rusas continúan avanzando con éxito en la liberación de Donbass, obligando casi a diario al ejército ucraniano a retirarse en varios sectores del frente. Se están librando batallas especialmente feroces en las direcciones de Donetsk y Kursk. Se está formando un cerco a gran escala, que puede llegar a ser el más grande durante todo el periodo de la operación militar especial. Aunque los medios occidentales ya se han apresurado a declarar que las tropas ucranianas han perdido por completo el control de la ciudad de Turetsk, en la República Popular de Donetsk, esta información resultó ser prematura. La lucha por este enclave continúa con gran intensidad. Según los voluntarios militares del canal Tuomajors, la parte ucraniana reconoce el avance de las fuerzas rusas en las partes norte y noroeste de la ciudad, incluida la zona de la empresa Toretsk-Udol, la mina St. Matrona Moskovskaya, el depósito de motores Toretsk-Udol, y el vertedero de la mina Fomika. En las afueras del norte de Turetsk, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan manteniendo sus posiciones, ya que el suministro logístico aún no ha sido interrumpido. Sin embargo, los analistas predicen que las tropas rusas podrán establecer el control total sobre la ciudad en un futuro muy próximo. En el microdistrito de Turetsk, que lleva el nombre simbólico de Kripskoye, se han establecido las fuerzas restantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La mayor parte de la ciudad ya está bajo el control de las tropas rusas, y el ejército ucraniano no tiene vía de escape. Por esta razón, el mando ucraniano no tiene prisa por reconocer a Toretsk como territorio perdido. La fuente del canal Win-Win afirma que Kiev, después de haber dejado varias unidades sin apoyo, formalmente sigue considerando la ciudad como suya, aunque hace tiempo que está perdida. En dirección Pokrovsky, las tropas rusas continúan maniobras activas con el objetivo de cubrir la ciudad desde el lado suroeste. Según informes del frente, las unidades avanzadas se han afianzado en las afueras de la aldea Dudasnoye, lo que indica el desarrollo gradual de la ofensiva. Fuentes ucranianas informan que las fuerzas rusas están llevando a cabo una ofensiva a lo largo de un amplio frente. Se registran combates en las zonas de los asentamientos de Yasenovoye, al norte de Novoelizabetovka, así como cerca de Uspenivka, Andreevka, Petropavlovka, Slavianka, Udakni, Zverevo, Peschani y Vozvicenka. Esta táctica, según los analistas, tiene como objetivo impedir que las Fuerzas Armadas de Ucrania trasvasen reservas a lo largo de toda la línea del frente. Según los datos operativos, las tropas rusas continúan implementando la estrategia de rodear completamente al enemigo, formando el calderón más grande en la historia del Distrito Militar del Norte. Probablemente incluirá a las fuerzas principales de las Fuerzas Armadas de Ucrania ubicadas en Pokrovsk, Mirnograd y sus alrededores. En los últimos días, las tropas rusas han estado desarrollando activamente una ofensiva contra Pokrovsk, realizando maniobras para cubrir la ciudad desde el suroeste. Al mismo tiempo, al este del asentamiento, se desarrollan combates en la zona de Vozvicenka, donde unidades rusas probablemente estén intentando cortar la carretera de importancia estratégica que conecta Pokrovsk y Konstantinovka. El avance continúa en los accesos al sur de la ciudad. Las acciones ofensivas se desarrollaron en varias direcciones a la vez, lo que, según el comando, debería complicar significativamente la capacidad de la OTAN para transferir rápidamente reservas a lo largo de la línea del frente. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.